de las consecuencias que dejó la elección en la provincia de Buenos Aires, porque el gobierno nacional hablaba de un empate técnico, sabían de la posibilidad de perder, pero manejaban entre 4 o 5 puntos, pero desde ese empate técnico a una durísima derrota por el porcentaje de votos que finalmente terminó obteniendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y no solo el gobierno nacional proyectaba un escenario de paridad. Todos los encuestadores hablaban de que el resultado era abierto, de que a lo sumo Fuerza Patria, que es el nombre que adoptó el kirchnerismo este año, ganaría por 2, 3, hasta 5 puntos. Sí. Nadie vaticinó estos resultados. Más de 13 puntos de ventaja de los candidatos del kirchnerismo, Fuerza Patria, 47,28% de los votos en el total provincial, provincia de Buenos Aires, de eso estamos hablando. Sí. Contra 33,71% de la Libertad Avanza. Son más de 13 puntos de diferencia. Bueno, el presidente Javier Milei pensaba que en realidad iba a consolidar su modelo, pero Federico terminó en realidad fortaleciendo a Axel Kicillof. Veamos cómo... Bueno, ya vamos a hablar. Kicillof es claramente gran ganador de la jornada de ayer, incluso en la interna del kirchnerismo, ¿no? Por sobre Cristina Fernández de Kirchner. La tercera opción más votada, Somos Buenos Aires. El exgobernador cordobés Juan Schiaretti los había acompañado a los integrantes de esta boleta, muchos radicales y también dirigentes históricos del justicialismo. No lleva el sello de Provincias Unidas que tiene Schiaretti acá, pero era la lista más afín a la del peronismo de Córdoba. Bueno, que terminó haciendo una elección relativamente pobre, Fede, 5,25, 424.000 votos nada más, ¿no? Y la izquierda dura, el Frente de Izquierda y de Trabajadores, que sacó muchos votos, 4,37%, la cuarta opción más votada en municipales en la provincia de Buenos Aires. Bueno, después de estos números y de todo lo que pasó anoche, hoy el presidente de la Nación convocó a una reunión de gabinete desde muy temprano, Federico, porque obviamente anoche el presidente lo que prometió es que iba a hacer un profundo análisis, dijo que iba a haber autocrítica. Anoche en el discurso al menos no hizo referencia a qué cosas tiene que mejorar el gobierno, pero lo cierto es que ha habido una primera reunión de gabinete que terminó. En principio no hay anuncios porque a esta hora el ministro de Economía, Caputo, está reunido con el presidente de la Nación y con el secretario de Finanzas del gobierno de Milei. Cumbre del área económica. Obviamente abordando todo lo que está ocurriendo en los mercados que han sufrido un impacto negativo como consecuencia de los resultados que dejó la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. Hay una suerte de terremoto en los mercados, parecido, aunque no tiene la misma intensidad, que el de agosto de 2019. En agosto de 2019, el lunes posterior a las elecciones nacionales presidenciales. El lunes negro fue. Cuando se vio que el kirchnerismo volvería al poder porque Alberto Fernández le había sacado 16 puntos a Mauricio Macri, la Argentina protagonizó el día de colapso financiero más impresionante de la historia. Ningún país del mundo se cayó el 40% de las acciones, o en algunos casos hasta el 50% en un día. Y el dólar saltó de 40 y pico arriba de 60 pesos. En 2019. Ese día fue un día de destrucción de valor como nunca se había visto en la historia universal. Lo de hoy se parece en algún punto a aquel lunes. Bueno, a ver, hubo una primera señal anoche cuando el dólar cripto llegó a los 1.416, entonces la expectativa era saber cómo iban a abrir hoy los mercados, qué iba a pasar con el dólar, con las acciones, con el riesgo país. Nos vamos a ir al móvil con Juan Pilavice, que está precisamente con un economista que nos va a ayudar a entender cuánto de este impacto negativo se va a sostener en estos días, Federico. A ver, por ejemplo, el riesgo país ha alcanzado los 1.100 puntos. Que significa que los bonos emitidos por el Estado argentino, de eso se trata el riesgo país, hoy valen menos. Hay menos inversores y ahorristas. Hay menos, decíamos, inversores y ahorristas que quieran tener esos papeles emitidos por el Estado argentino hoy que la semana pasada. Todo lo que huele a Argentina hoy vale menos. Eso significa la suba del riesgo país. Bien. Antes de ir con Juanpi, vamos a escuchar lo que decía anoche el presidente de la Nación cuando reconoció con un tono moderado, no le quedaba otra obviamente, la derrota, el revés electoral, pero puso mucho énfasis en decir que el rumbo económico no se toca. Señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos
en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir redoblando esfuerzos y mejorando aún más en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo nuestra política de defensa. Vamos a continuar dando lucha contra la inseguridad a partir de nuestra política de seguridad. Vamos a seguir manteniendo las reformas en el plano que tiene que ver con todo el andamiaje legal de la Argentina en el Ministerio de Justicia y vamos a continuar con el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones. Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, vamos a continuar estando del lado del bien en el mundo y vamos a continuar en nuestra profundización de los vínculos con el mundo. Es decir, no se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. La gran pregunta, Federico, entre otras, es qué capacidad va a tener el gobierno para contener el dólar, o lo dejará que lo termine manejando el mercado. Bueno, insistimos que hoy se dispara el precio del dólar y se comercializa a 1.470 hasta 1.480 pesos el dólar oficial. Tomamos contacto con nuestro móvil, ahora sí con un especialista, Juan Pablo Lavice, y el economista invitado. Hola Juanpi, buen mediodía. ¿Cómo estás, Roxana, Federico? Buen mediodía para ustedes. Sí, no le vamos a decir lunes negro como aquel agosto del 2019, pero sí podemos decirle el lunes gris, porque como recién decía Federico, el dólar aumentó, superando la barrera de los 1.450 pesos, cayeron los bonos, las acciones argentinas en Wall Street cerca del 20%, y hay escasa oferta y alta expectativa para saber qué va a pasar. Lo cierto es que recién lo escuchamos al presidente Milei, que va a continuar con este rumbo, pero para hablar con aquellas personas que saben y por supuesto estudian la economía del país, vamos a hablar con el economista Marcelo Capello. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días. Buen día, un gusto acompañarnos. Arranca un lunes, decíamos un lunes gris porque hubo varios indicadores del mercado negativos. ¿Qué análisis hacen ustedes? Bueno, como recién decías, cayeron las acciones, los bonos, subió el riesgo país en torno a 1.100 puntos y el dólar, la incógnita era si el gobierno iba a mantenerse en la postura de la semana pasada, que era que no pase de 1.400 pesos, o si lo iba a dejar subir hasta el techo de la banda, que está en 1.468 pesos, y evidentemente lo que decidieron hacer es dejarlo subir hasta el techo de la banda. Probablemente estén vendiendo, ya sea el Tesoro o el Banco Central, vendiendo dólares para que no pase del techo de la banda. Por ahora esa es la situación, digamos. No lo mantienen por debajo de 1.400, sino que lo dejaron subir hasta el techo de la banda. ¿Por qué ha subido el dólar? ¿Es una cuestión de especulaciones? ¿Es una cuestión de mercado? Bueno, es desconfianza respecto al resultado de la elección y lo que puede pasar a futuro. Tengamos en cuenta que para el éxito del plan económico de Milei todavía debía aprobar muchas reformas, reforma tributaria, laboral y otras. Y además mantener la capacidad de vetar leyes cuando son leyes que aumentan el gasto. Con ese resultado electoral de ayer, y si se repite algo parecido en octubre, es difícil que pueda sumar muchos votos el oficialismo como para aprobar nuevas reformas y por ende el éxito del plan económico se pone en dudas y los mercados actúan en consecuencia, van descontando esa situación y además quedó muy bien posicionado como posible candidato a la presidencia el gobernador de Buenos Aires, Kicillof, que no genera muy buenas expectativas en los mercados, al menos. Habló recién de confianza y desconfianza y lo importante que es esto para los mercados. ¿Cree que esto puede desalentar inversiones en el país? Sí, ahora va a ocurrir lo que se suele denominar como esperar para ver. Es decir, esas inversiones del RIGI, de Vaca Muerta, de la minería, y me parece que ahora van a ver qué pasa en los próximos meses, en la elección de octubre y en los siguientes meses, para terminar de decidirse si entran a la Argentina o no. Recién me decía, el dólar aumentó, yo le decía, queda poco tiempo físico para las elecciones de octubre, pero para la economía 5 semanas es bastante tiempo. Es mucho, porque habría que ver qué está ocurriendo hoy en el mercado, si el Banco Central o el Tesoro están vendiendo muchos dólares para sostenerlo en el techo de la banda al tipo de cambio,
y qué pasa en los días subsiguientes. Si vemos que todos los días hay que defender el tipo de cambio en el techo y el Banco Central o el Tesoro pierden dólares todos los días, y bueno, puede haber presiones, por ejemplo, del FMI para que no usen reservas con ese cometido. Por eso, si hay mucha presión de demanda en el mercado de cambios, 5 semanas o 6 semanas hasta las elecciones es mucho. Uno analiza la macroeconomía y la microeconomía. Hoy en día, ¿cree que no se pudo traspasar los números de la macroeconomía al bolsillo de la gente y eso es una respuesta política de las elecciones? Seguramente es parte de la explicación de lo que ocurrió ayer. En realidad, en la macro lo que funcionó bien es que bajó la inflación. Lo que no funcionó bien es que no se reactivó la economía en los últimos meses, se estancó. Yo diría también de que un país que ha estado 7 u 8 décadas con alta inflación, pretender que baje mucho la inflación y a su vez con una gran reactivación era difícil de lograr. Me parece que también hay cierta impaciencia lógica en la gente que no llega a fin de mes y así se termina afectando también la decisión del voto. Pero la situación ahora en materia de actividad probablemente empeore, ¿cierto? Porque ya sea porque subió el dólar, porque las tasas sigan altas, se va a demorar aún más la posible reactivación. Recién hablábamos de tiempos de mercado hasta octubre. ¿Cuántos dólares tiene hoy el gobierno para mantener el dólar o poder intervenir, para bajarlo o para mantenerlo? Los que puede usar para intervenir en el mercado son más de 20.000 millones de dólares, que son muchos. Pero repito, si todos los días interviene vendiendo y después de varios días o semanas caen mucho las reservas, va a tener mucha presión del FMI especialmente de que no usen las reservas que se construyeron a partir del último préstamo del FMI para defender el tipo de cambio. Y bueno, allí hay algún riesgo de que se suba el techo de la banda, riesgo que me parece que estaba más latente para después de la elección de octubre, pero hay que ver qué pasa en los días subsiguientes en el mercado de cambio. Si hay mucha presión compradora y si venden muchas reservas del Banco Central o el Tesoro. Muchas gracias. A ustedes. Ahí estaba Marcelo Capello, economista, contándonos un poco el panorama de los mercados, lo que se viene, teniendo en cuenta de que hay otra elección en octubre, qué puede llegar a hacer el gobierno. Lo cierto es que esta semana ha arrancado con indicadores negativos en el mercado y habrá que esperar a ver qué acciones toma el gobierno nacional después de esta reunión que tiene con su equipo económico y ver cómo también afecta en el bolsillo de la gente. Adelante ustedes. Gracias, Juanpi. Bueno, a ver, Federico, lo que ocurrió anoche deja dos análisis a partir del discurso del presidente de la Nación, que por un lado habló de la estrategia política que lleva adelante Karina Milei, porque el presidente siempre se ha jactado de manejar la economía, pero la política... Delegó en su hermana secretaria general de la presidencia. Y lo otro es la cuestión económica, donde claramente ha habido un mensaje de quienes votaron diciéndole, bueno... En definitiva, lo que está pasando en la macroeconomía no lo vemos reflejado en el bolsillo. Bueno, hay distintas posiciones, hay una heterogeneidad del voto que es muy difícil sintetizar en una única respuesta. Sí, entre otras cosas, porque también hecho, acá... hay una en una legislativa bonaerense como la de pero ayer, 63% fue más de lo que se esperaba, Federico. Pero digo, con el paso de las horas, el gobierno obviamente va a tener que analizar cómo hacer frente a lo que ha pasado en las urnas, a tal punto que mira, se acaba de confirmar una nueva reunión de gabinete esta tarde a las 16:30. Ya hubo una durante la mañana, había expectativas para saber si al final de esa reunión podía haber algún anuncio. Bueno, por el momento, nada. Entre los replanteos que surgen en las especulaciones, en los comentarios, en los trascendidos, está que se le pase factura por haber definido esta estrategia política a la hermana del presidente, secretaria general de la presidencia. Sería raro que se desprendiera de ella, pero bueno, es una versión. Que le pasen factura también a los Menem. Lule Menem, asesor de la secretaria Karina Milei, y Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, habrá un cambio de gabinete, entre otras cosas también se verá obligado el gobierno a poner nuevas caras con otro tipo de medidas, fundamentalmente mirando a las elecciones del 26 de octubre. Habló... Sí, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que esta mañana esto decía. Lo explicó ayer en sus palabras el presidente, es momento de hacer autocrítica, de ver, de analizar, de ver en qué fallamos
tanto en lo político como por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el gobierno propone como política, que claramente no lo va a cambiar, como lo explicó el presidente, ¿no? Claro. ¿Le da la sensación que también fallaron en la soberbia de los últimos tiempos? Y puede ser, Eduardo, yo creo que a lo mejor sin hacerlo, digamos, voluntariamente, ¿no? Tal vez se transmitió esa sensación a la gente y, bueno, yo creo que eso también en general al pueblo no le cayó bien, no le cae bien, y también eso habrá que rectificar los caminos, ¿no? Sin duda es que el gran ganador de la elección de anoche fue Axel Kicillof, el peronismo, no solo por los números que obtuvieron, Federico, sino porque Kicillof sale ganando, porque él apostó a una estrategia que fue desdoblar las elecciones, cosa que le cuestionó de manera muy dura Cristina Kirchner y Máximo, que decían que era absolutamente arriesgado porque los intendentes iban a trabajar ahora, pero que después ya en octubre eso iba a traer complicaciones para la campaña. Hipótesis que no hay que descartar que finalmente ocurra. Ayer hubo elecciones provinciales y municipales donde el aparato del justicialismo bonaerense definió a Axel Kicillof, gran ganador de la elección de ayer, contra la opinión de Cristina Kirchner y otros dirigentes de ese espacio. Bueno, veremos qué pasa en octubre. Es una elección diferente. Bueno, pero quedó claro, ¿no?, que le disputó parte del protagonismo a Cristina. Sí, claro. Vamos a escuchar lo que decía anoche Axel Kicillof, también de manera muy moderada. Nos sorprendió el discurso de él en el que hizo referencia a que los números indicaban que la gente decidió ponerle un freno a Milei. ¿Pero por qué? Porque ya se va perfilando él, ya se siente él, y así lo ven todos dentro de su espacio, como el candidato del kirchnerismo a la presidencia en 2027. Esto decía. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados. Las urnas, con 13 puntos de diferencia, le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas, Milei, gritaron que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la universidad, ni la ciencia, ni la cultura en la Argentina. Bueno, el gobernador le pidió